tardes, queridos amigos. Y hoy domingo, un domingo muy especial, es el domingo del Día de los Padres, así que felicidades de antemano a todos los padres dominicanos hoy en su día. Hoy tendremos un contenido muy especial dedicado también a los padres. Tendremos junto a mi compañera la doctora Albaluz Rodríguez, quien tendrá su cápsula dermatológica también con una sorpresa para los padres. Un servidor hablará de la hiperplasia prostática benigna y tendremos como invitado al doctor Dagoberto Guilamo Irujo, destacado médico internista, geriatra, quien nos hablará del Alzheimer y de las principales afecciones que afectan a nuestros padres. Sí, felicidades a todos los padres en su día y para todos ustedes tendremos la participación de la licenciada Miriam Suero, directora de los laboratorios de IS Dermofarma, la cual va a hablarnos sobre la caída del pelo en el hombre, crónica, masculina, que es sumamente frecuente en que después de cierta edad comience el hombre a perder su cabello. Además, gracias a los laboratorios de IS Dermofarma, tenemos un regalo especial para todos los padres y es un sorteo que tenemos en nuestra página de Instagram de una línea completa de los laboratorios de IS Dermofarma, la línea Pilopeptan, que incluye 3 productos, una loción anticaída, un champú y también tenemos un serum reparador. Luego que pase el programa en el día de hoy a las 3 de la tarde por Instagram, todavía tienen tiempo de inscribirse en el sorteo. Vamos a realizar el concurso a las 3 de la tarde. Recordemos que Medicina de Cuerpo y Alma lo vemos en televisión, pero también pueden verlo por nuestro canal de YouTube, que sale a la misma hora, domingo a las 2 de la tarde. Así que sigan con nosotros, que el contenido de hoy está sumamente interesante para todos ustedes los padres dominicanos. Luego de esta pausa comenzamos con nuestro programa. Quédense con nosotros. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, gracias por la invitación a este visto programa Medicina de Cuerpo y Alma. Soy la licenciada Miriam Suero, representante de los laboratorios IS Dermofarma y de la línea Pilopectan. ¿Por qué hablar hoy, el Día de los Padres, de la línea Pilopectan? Porque hay una patología que afecta al 60% de nuestros padres desde la edad de 20 a 25 años y es la alopecia androgenética, alopecia o pérdida de pelo. ¿Cuáles son las causas? Tenemos causas genéticas y causas hormonales, especialmente causada por la testosterona en papá. Vamos a ver qué pasa cuando hay una alopecia androgenética. Hay una miniaturización del folículo piloso y en la parte frontal y en la parte de la coronilla. Miniaturización, el pelo se va volviendo un poquito más velloso, más fino y al final hay una pérdida, hay una caída. Nosotros
nos preocupamos por esta patología en papá y hay diferentes tipos también de alopecia androgenética. Desde la escala de Norwood tenemos la número 1, que es la más leve, la número 7 es la más severa. Clínicamente, como yo dije, vamos a estar viendo esa miniaturización del folículo piloso, un aclaramiento de la zona de caída y al final pérdida de pelo. Vamos a hablar un poquito también de la línea Pilopectan, ¿por qué no? La línea Pilopectan es la gama más completa para la prevención y tratamiento de la caída del pelo, tanto en el hombre como en la mujer, en ambos. Empezamos con los sobres de Bill. Tenemos aquí un sobre y son 8 gramos de gelatina hidrolizada, zinc, selenio y otros componentes que van a fijar el folículo piloso y van a impedir la regresión. Luego que papá tome 15 días de tratamientos de los sobres, vamos a pasar, si es otro tipo de caída, a las cápsulas y luego, si es específicamente la alopecia androgénica de la que estamos hablando hoy, va a pasar a Pilopectan 5-alfa reductasa. Conjuntamente con su tratamiento, papá va a usar la loción, su champú y como yo dije que hay una pérdida de la densidad capilar, vamos a estar usando el serum de Pilopectan para aumentar el grosor del pelo. Yo espero que esta explicación de nuestra línea Pilopectan, como he dicho, la gama más completa para la prevención de la caída de pelo, tanto en papá como en mamá, pueda ayudarnos o ayudarlos a resolver un problema que nos preocupa bastante. Muchísimas gracias y felicidades a todos los padres. Tenemos sorpresas en este programa y sigan la cuenta por Instagram de IS Dermofarma RD y Medicina de Cuerpo y Alma, que ya ustedes verán y van a poder disfrutar de la línea de Pilopectan. Si usted, papá, está sufriendo de alopecia androgenética, acuda a un especialista. Buenas tardes. Muchas gracias. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Buenas tardes, queridos amigos, y hoy tendremos en nuestra cápsula urológica el tema de la hiperplasia prostática benigna, que tanto afecta a nuestros padres dominicanos. ¿Qué es la próstata? Todo el mundo ha oído la palabra próstata. Próstata se encuentra inmediatamente por debajo de la vejiga, rodeando la uretra, que es el conducto por donde orinamos. Esta próstata está por delante del recto y por detrás del pubis, y por eso que es tan fácil palparla. Ahí tenemos una gráfica. Cuando el doctor, el urólogo, cualquier médico hace el examen digital transrectal, lo primero que se choca es con la próstata. La próstata
se forma a partir del tercer mes de vida, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Se forma en una estructura que se llama el seno urogenital y tiene un componente del mesodermo como un componente del endodermo. McNeil describió 3 zonas clásicas en la próstata: la zona periférica, que es la que palpamos, la zona central, que está en el medio, y la zona transicional, que bordea, es la zona que bordea el área posterior y posterolateral de ambos lados, izquierdo y derecho, de la próstata. La zona transicional y la zona central son las responsables de la hiperplasia, mientras que la mayoría de los tumores de próstata se forma de la zona periférica. Es importante saber que ya al tercer mes, como he mencionado, se empieza a formar la próstata y se mantiene igual hasta los 10 años de edad. Cuando el hombre físicamente, o sea, el niño empieza a madurar físicamente, la próstata crece un poco entre los 10 y los 20 años de edad. Al llegar ya a la pubertad, a la madurez, la próstata para de crecer. Y no es hasta los 45, 40, 50 años por ahí, dependiendo de los antecedentes familiares, cuando esa próstata empieza a crecer de nuevo. La próstata empieza a crecer a partir de los 40, 45 años, por eso es que debemos empezar a hacernos los chequeos a partir de los 40, 45 años y hacernos el famoso PSA, que son las siglas de antígeno prostático específico. Es bueno decir que hoy en día se habla también de la próstata femenina. Ahí vemos una gráfica y es que la próstata femenina no es más lo que son las glándulas de Skene, que son las glándulas periuretrales que desembocan alrededor de la uretra en el vestíbulo, en el introito vaginal, por debajo del clítoris. Pero eso es un tema que agotaremos posiblemente la semana que viene. En el hombre, la glándula de Skene es la próstata. Y también en la mujer se produce PSA, claro, que en un grado mucho menor y no es reabsorbido a la sangre como pasa en el hombre. La próstata tiene su cápsula por fuera y por dentro, principalmente en la parte anterior, tiene lo que se llama el estroma, que no es nada más que es como un cuerpo calloso que une los lóbulos derecho e izquierdo. Y tiene también la musculatura lisa y los acinos prostáticos. Los acinos prostáticos glandulares de las glándulas mucosas y submucosas, aquí vemos un corte transversal, desembocan en la uretra, mientras que las glándulas principales, como vemos en la parte posterior, que son las ramificaciones más grandes, desembocan en los senos prostáticos para desembocar directamente en 2 colículos muy cerca del verum montanum y del utrículo prostático. El utrículo prostático es un pequeño invaginamiento que hay hacia dentro de la próstata a partir de la uretra prostática, que es el vestigio del útero en la mujer. Ustedes saben que hay estructuras que son el órgano de Müller y el órgano de Wolf, que dependiendo si un feto va a ser mujer o hombre, se desarrollan y otras se atrofian. Si va a ser mujer, se desarrolla el conducto de Müller. Si va a ser hombre, se desarrolla el conducto de Wolf y el útero se atrofia. Pues eso es lo que es el utrículo prostático. ¿Cuáles son las funciones de la próstata? La próstata produce aproximadamente entre el 20 y el 25% de lo que es el líquido seminal, el líquido que expulsamos hacia afuera en el momento de la eyaculación. El otro 70-75% viene principalmente de las vesículas seminales y un 1% aproximadamente vienen de lo que es el epidídimo y de otras glándulas de este tipo que hemos mencionado, como las glándulas periuretrales, las glándulas de Littré y las glándulas de Cooper, que no es más que un líquido de lubricación que ocurre en el foreplay, en la antesala de los contactos sexuales. También produce el PSA. El PSA no es más que una fibrinolicina, es una proteína que pertenece al grupo de las proteasas, es decir, que es un grupo de proteínas que mantiene inactivas
las sustancias que son coagulantes y anticoagulantes en el organismo. Se encuentran también, como otro he oído mencionar, la alfa-1 antitripsina y otros tipos de proteínas de este tipo. ¿Qué es lo que hace el PCA? ¿Cuál es la misión del PCA? La misión del PCA es licuar el semen y crear un viento de cola cuando el semen es depositado en el saco vaginal posterior para facilitar el avance de los espermatozoides, el movimiento. Eso forma un viento de cola, es un facilitador en 360 grados. ¿Por qué empieza a crecer la próstata? No se sabe científicamente 100% exactamente por qué la próstata empieza a crecer. Se habla de que hay un aumento en la expresión de los genes que regulan una enzima que se llama la alfa-1 reductasa, que transforma la testosterona en la testosterona activa, que se llama dihidrotestosterona. Pues ese aumento de la alfa-1 reductasa, la expresión de este gen, aumenta la sensibilidad y aumenta los receptores y aumenta la dihidrotestosterona, lo que ocasiona este aumento. También se habla de que hay un aumento de las aromatasas. La aromatasa convierte la testosterona en estrógenos. No hay, ni incluso en la mujer, estrógenos, no hay presencia de estrógenos, ni siquiera en la mujer sin la presencia de testosterona. Es la testosterona producida en la teca interna de la mujer, en el ovario y en el testículo, lo que se convierte a través de la aromatasa, en el caso del hombre, la aromatasa intraprostática, la convierte en estrógeno, y ese estrógeno hace crecer, como su nombre lo dice, el estroma prostático, el tejido fibroconectivo muscular, y también sensibiliza el epitelio glandular a la acción de la dihidrotestosterona, y eso facilita el crecimiento de la próstata. Eso también se produce a partir de los 40, 45 años. También el factor de crecimiento asociado a la insulina del tipo 1, también el exceso de esta sustancia, de este producto, aumenta el crecimiento de la próstata. Se ha hablado también de la FSH, que no solamente se producía en la hipófisis, sino también se habla de una FSH también intraprostática, que facilita el crecimiento prostático. También la dieta, el exceso de grasas, la inactividad y otro tipo de problemas van aumentando el crecimiento prostático a partir de los 40, 45 años. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos, empezar a saber si nos está comenzando a crecer la próstata? Los síntomas se dividen en irritativos, que dependen en sí de la vejiga, del efecto que tiene ese crecimiento sobre la vejiga, y los síntomas obstructivos, que son ya también directamente asociados por la compresión periuretral, como se ve en esa foto, que realiza la próstata alrededor de la uretra. ¿Cuáles son los síntomas irritativos? Bueno, los síntomas irritativos, como su nombre lo dice, es una irritación, es deseo de orinar frecuentemente, cada momento estamos orinando. Si salimos a hacer una diligencia, estamos pendientes dónde está el baño, por si acaso tenemos que ir corriendo a orinar. Y los síntomas obstructivos principalmente son el hecho de que cuando vamos a empezar a orinar, quizás tenemos una urgencia muy grande de ir a hacer pipí, pero cuando llegamos, la orina no puede salir, hay una pausa, tenemos que concentrarnos, tenemos que relajarnos, tenemos que empujar un poco y esperar que la orina salga. Cuando empieza todo esto, empezamos a levantarnos de noche, porque hay una hipersensibilidad vesical, hablamos de eso en una oportunidad, queremos a levantarnos más de noche. También puede ser por el vaciamiento incompleto. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser médico. El tratamiento puede ser médico y a base de sustancias se usan los inhibidores de la alfa-1 reductasa y los bloqueadores de los receptores alfa-1, como conocemos las tansulosinas, y podemos dar para los pacientes que se orinan mucho de noche los bloqueadores de los receptores muscarínicos. El tratamiento quirúrgico incluye la cirugía y hay procedimientos muy modernos que anunciaremos que pronto estará en el país, la termoterapia, pero tenemos también, como se ve en esa gráfica, la resección transuretral de próstata. El diagnóstico se hace a través de 3 cosas principalmente. El examen digital transrectal, que es entrar el dedo para palpar la próstata, la citoscopía y la sonografía. Con estas 3 variantes tenemos el diagnóstico de la próstata.
Hasta aquí nuestra cápsula urológica, esperando que haya sido de utilidad y no se pierda nuestro próximo segmento con el doctor Dagoberto Huílamo, donde abordaremos diferentes tópicos sobre nuestros envejecientes. Siga con nosotros, no le cambie luego de esta pausa. Gracias. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Amigos de nuestra familia dominicana, aquí en una entrega más de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, y como habíamos prometido, tenemos al doctor Dagoberto Huílamo Irujo, destacado médico geriatra e internista, quien nos hablará de las principales afecciones que sufren nuestros envejecientes hoy en un programa dedicado al domingo Día de los Padres. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Doctor, ¿es muy frecuente el Alzheimer? ¿Cuál es su experiencia? Usted que incluso tiene un centro para hospitalizar pacientes envejecientes con Alzheimer y diferentes tipos de patología. ¿Cuál es la incidencia del Alzheimer en nuestro país? Bueno, la incidencia del Alzheimer no es propia de nuestro país. Es una enfermedad que viene con el proceso del envejecimiento y con la degeneración que se va dando en nuestro cerebro desde que nacemos hasta que morimos. A los 65 años de edad se estipula a nivel mundial que el 5% de la población ya tiene algún grado de deterioro cognitivo, como le llamamos, o de pérdida de memoria, que por lo general puede terminar en una demencia franca, donde la más frecuente es el Alzheimer. El Alzheimer representa el 65% de los casos de demencia en todo el mundo. Hay otras causas que podemos verlas más adelante. Pero si consideramos que la población dominicana tiene un 8% de personas mayores de 65 años y somos 10 millones, estamos hablando de que 800,000 personas tienen más de 65 años, y si tú le calculas que el 5% están afectados, estamos hablando que en el país tenemos a los 65 años entre 40 y 50,000 personas con Alzheimer. En algún tipo de progresión. A los 65 años, en algún nivel, leve, moderada o grave. Ahora, eso se complica a medida que va aumentando la edad de las personas. Es decir, se duplica cada 5 años. A los 70 años tenemos que un 10% de la población padece Alzheimer. A los 75 años estamos hablando que probablemente un 20% de la población padece algún tipo de deterioro cognitivo. Y cuando llegamos a los 90 años estamos hablando que prácticamente entre el 40 y el 50% de la población ya tiene fallas de memoria. Pero debo hacer una
una salvedad. Si estoy diciendo que el 40% a los 90 años tiene deterioro cognitivo, también estoy diciendo que el 60% de los que tienen entre 90 y 100 años no tiene deterioro cognitivo. Lo que quiere decir que no porque lleguemos a viejo vamos a terminar sin memoria y con Alzheimer. Y perdido en tiempo y espacio. Es frecuente, pero la mayoría no va a desarrollar esa enfermedad. Sí, hemos visto pacientes muy mayores de edad que conservan su memoria intacta. Realmente. Dice, pues tiene 90 años, pero está igualito, se recuerda de todo el mundo y se mantiene orientado en tiempo, espacio y persona, a pesar de su edad. Por eso me gusta hacer la salvedad, porque que no quede en el concepto de que, bueno, si envejecí, llegué a los 80 y llegué a los 90, ya voy a estar demente. No, la mayoría no termina con demencia, la memoria se va enlenteciendo, uno aprende con un poquito más de trabajo, pero aprende. Pero no tengamos ese temor. Doctor, hemos visto que los medios, la utilización de todos estos aparatos electrónicos, los celulares, las tablets, las computadoras, las laptops, ¿serviría eso para mantener, o sea, una persona mayor que quiere evitar que le llegue el Alzheimer, ¿le serviría todo eso, estar activo en los medios, en las computadoras, en los celulares, le serviría para prevenir el Alzheimer? Indudablemente, ya se sabe que el cerebro tiene mucha plasticidad neuronal, es decir, que puede haber algún grado de recuperación. Y esa recuperación va a depender de que nosotros metamos nueva información en el cerebro. Le decía yo a un amigo que caminamos juntos y que tiene 66 años, y yo le decía, tienes que aprender a utilizar las computadoras. Él es un empresario que todavía le gusta mucho el lápiz y el papel, le ha ido bien, pero tienes que aprender a usar la computadora, tienes que aprender a utilizar el celular, tienes que aprender a utilizar las redes sociales. Mis tías, que tú las conoces, las cirujos que tienen más de 80 años, le instalamos celulares inteligentes, le instalamos WhatsApp, y esas tías me llaman a las 10 de la noche y digo, ¿qué pasó? ¿Se murió una? No, es que le pusimos la mano y te llamó sin querer. Sí. Pero ya han aprendido y eso las mantiene conectadas con toda la familia en todo el mundo. Entonces, lógicamente, eso ayuda y hay que incentivarlo. Yo siempre le digo, usted no va a perder nada ni va a romper nada. Lo más que puede hacer es que se le apague el aparato, la computadora, y llame a su nieto que él viene y se la prende. Sí. O sea, ayuda todo lo que sea, nuevos conocimientos, nuevos ejercicios para el cerebro van a ayudar al cerebro. Y este tipo de actividad como los crucigramas, el sudoku que mencionó la doctora hace un momento. Crucigramas, sudoku, ver una novela, salir a chismear, estar al día en la política, todo lo que ponga mi cerebro en ejecución. Miren, señores, yo empecé a jugar dominó a los 50 años y a mí me relajan porque yo soy un novato de los 60 años, que yo soy el único novato del dominó que empezó a los 50 años. No he aprendido mucho, pero me dicen que he aprendido algo. O sea, como una forma. Y ahora lo que pretendo es estudiar creol para cuando dentro de 10 años se levante la horda, yo confundirme con ellos. Hablar con ellos en su idioma. Exactamente. Pero el objetivo de estudiar creol, que es un objetivo real, lo estoy diciendo, es ejercitar mi cerebro con algo diferente. Me pasó hace un año que me inscribí en el Dominico Americano, valga la cuña, yo la pago la cuña estrella, a estudiar para coger el examen del Foreign. Y todos los muchachos tenían de 23 años hacia abajo. Y me decían, ¿y usted qué hace aquí? Y el profesor cuando empezó la clase dijo, si alguno cree que seleccionó el curso equivocado, tiene tiempo de retirarse, yo le autorizo a que se cambie. Me estaba hablando a mí. Y yo me quedé y hice mi curso completo. Yo no voy a tomar examen, yo no me voy a ir de viaje. Yo lo que quería era ejercitar mi memoria, refrescar conocimientos que he ido perdiendo del inglés, como una forma de terapia. Así que todo eso sirve. Doctor, usted es médico geriatra. Explíquele a la población cuál es la especialidad de los geriatras. ¿Qué hacen esos médicos? El geriatra es
el pediatra de los adultos mayores. Traduzco. Todas las enfermedades de los adultos mayores deben tener un médico de cabecera, que lo ideal es que fuera un geriatra, lo ideal. En la práctica es imposible porque en el mundo entero hay muy pocos geriatras. Nosotros tenemos en el país apenas 70 médicos geriatras. Y como dije, para una población de 800,000 personas no hay forma de atenderlo. Es como decir que los psiquiatras van a atender todas las depresiones o que los urólogos van a atender todas las infecciones de orina o que los dermatólogos van a atender a todos los paños, como le dice la gente, ¿no? A la pitiriasis versicolor, qué sé yo, tú me corriges, me estoy metiendo en tu campo. No, el geriatra es el médico que maneja de forma integral y lo ve desde la óptica biológica, las enfermedades, psicológica, porque ya el envejecimiento viene con muchos trastornos de conducta, social, cómo interactúa el viejo con su medio, y biológico y funcional, es decir, nosotros velamos porque el adulto mayor se mantenga activo funcionalmente el mayor tiempo posible, que tenga calidad de vida. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, un internista y un geriatra. El internista va a tratar la presión para bajarle la presión, por bajarle la presión para que no haga un infarto. El geriatra quiere bajarle la presión, pero hasta un nivel tal que no le cause efectos secundarios y que el tipo pueda vivir bien. Además de que hay criterios diferentes. Ya se sabe que el geronte, el adulto mayor, no es igual que el adulto joven. Como no es igual el niño al adulto joven. Adulto joven. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos deben a nosotros alertar ya después que estemos ya en la tercera edad, ya verdad, después de los 60 años, que nos pueden decir a nosotros que estamos comenzando a tener un deterioro cognitivo, que se nos está perdiendo la memoria y que tal vez eso pueda progresar a un Alzheimer? ¿Qué memoria es que se le pierde a la gente? ¿La antigua, la de ahora? ¿Cómo la reciente? ¿Cómo comienza la enfermedad? ¿Cómo comienza el Alzheimer en un individuo? Mira, usualmente el Alzheimer es conocido por problemas de memoria y la primera memoria que se va afectando es la memoria reciente. Fíjate que nosotros mismos vamos envejeciendo y cuando nos llevan un mismo medicamento con 40 nombres diferentes, a nosotros se nos hace difícil aprendernos todos esos 40 nombres. Claro. Entonces, cuando estamos jovencitos, al vuelo lo cogemos, pero después se nos hace más difícil y nos vamos haciendo más selectivos. Entonces, la memoria reciente es la primera que se va. ¿Dónde dejé las llaves? Papá vive guardando las llaves. Mamá vive guardando las cosas en un sitio y la pone en otro, y la pone en otro, y la pone en otro, y después no se sabe cuándo está. Mamá sale al colmado a comprar algo y cuando llega se le olvidó ya que era lo que iba a comprar. O aprenderse los nombres de los nietos. Y aquí quiero hacer una anécdota. Por Dios, en mi familia ahora una se llama Leia, otra se llama Lía, otra se llama Charesky, otra se llama Chantal Marie. Yo le digo, cuando yo le diga, oye niña, ven acá, no digan que tengo Alzheimer. Es que no me puedo aprender esos odios nombres tan difíciles que ponen hoy en día. Pero bueno, en realidad, esa confusión de nombres de personas conocidas, les cambio los nombres. La repetición. Mamá, pero ya usted me dijo eso 3 veces. Le dejo un mensaje. Mamá, mire, viene Gustavo a buscar este libro que yo se lo dejé ahí. Cuando llega Gustavo, ¿me dejaron algo? Aquí no ha pasado nadie. A mí no me han dicho nada. Memoria reciente. Ellos se acuerdan de cosas que pasaron hace 20 años, pero no se acuerdan de cosas de hace 5 minutos o de 24 claro, horas. porque esa es la memoria remota. Ahí está el disco duro trabajando. Entonces la gente me dice, no, pero mi mamá se acuerda de todo desde cuando nació. Sí. Ahora, cuando ella ya olvide esas cosas de cuando nació, hay un problema serio ya, ese cerebro está fundido. Lo que empieza a fallar primero es el procesador, la memoria RAM. La memoria RAM. Y después falla el disco duro. El idioma de la gente de ahora joven, pero después se va al disco duro. Está en la conciencia
la memoria RAM, en el hecho de poder decir yo soy Juan Carlos, Claro. yo soy Dagoberto, yo soy Alba Luz. Claro. Doctor, ¿y ese deterioro cuando se instaló ya es permanente? Mira, una vez que se diagnostica que una persona tiene Alzheimer, es una enfermedad ya que no tiene cura, que no tiene vuelta atrás, es una enfermedad progresiva y que al momento nosotros lo que podemos hacer es estimular ese cerebro para ralentizar, es decir, desacelerar la velocidad del deterioro. Eso es lo que podemos ofrecer al día de hoy. Porque entonces digo lo siguiente y pienso, como he visto, que los pacientes con Alzheimer realmente cuando se instaló la enfermedad, ya se instaló la enfermedad. Ya ese paciente que comenzó a no acordarse de las cosas cotidianas, a ya no acordarse prácticamente de nada y a estar prácticamente discapacitado. Llega ya a un punto en que ya no puede ni siquiera hacer ninguna de sus funciones hasta vitales. Se orinan en el piso, se evacúan fuera del baño, porque ya la enfermedad cuando se instaló en un deterioro completo, inclusive no solo de la memoria, porque como usted decía al principio, el Alzheimer no es solo una cuestión de una enfermedad de memoria. Correcto. Sino que a medida que todo el cerebro se va deteriorando, van a ir apareciendo otras cosas. Por ejemplo, algunas personas debutan con dificultades para ejercer una tarea que han ejercido toda la vida. Estrella conoce el caso de un médico colega nuestro que trabajaba en el mismo centro, que tenía muchas dificultades para el día a día de lo que él había hecho durante toda su vida. Sí. Y todo el mundo empezó a decir, no, pero no es la actitud de este médico, este tipo se desarrolló bien todo el tiempo, está pasando algo aquí. Entonces fíjate que más que pérdida de memoria reciente, también puede haber pérdida de mi capacidad para desarrollar las actividades que yo toda la vida he desarrollado. Un maestro que empieza a tener dificultades para enseñar la matemática cuando él tiene 60 años enseñando matemática. ¿Qué le está pasando al profe? Pero el profe está ahí porque él se está refugiando en su memoria remota. Ahora, quiero hacer una salvedad o una aclaración. La enfermedad de Alzheimer no la padece el paciente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del núcleo familiar. Involucra a todo el mundo. Me explico. Si yo digo, Alba, Estrella, tú tienes diabetes, yo voy a decir, Alba, tienes que bajar de peso. Alba, tienes que caminar. Alba, tienes que hacer esta dieta. Alba, tienes que cuidarte de los excesos de alcohol. Alba, voy a hablar con Alba. Pero si yo digo, Alba tiene Alzheimer, es decir, que ya borra, ya no sabe si beberse una medicina o no, si salir a comprar o no, si manejar o no, ya me voy a dirigir al cuidador directo de Alba, sea su esposo, o sea su mamá, o sea un hermano, sea el que sea. Mira, tú tienes que cuidar a Alba porque se puede perder, tienes que darle su medicina a tiempo, tiene que plan, y ahí viene toda la acción. Por eso, cuando diagnosticamos al principio una enfermedad de Alzheimer, en mi práctica privada, en mi práctica médica, lo primero que sigue es una reunión con toda la familia, donde yo le voy a explicar qué es la enfermedad, quién tiene la enfermedad y de quién depende el cuidado de ahora en más de esa persona. Tú me hablabas fuera de cámara, pero la gente ya los abandona. Sí, los abandonan cuando no tienen conocimiento de cuál es el problema y cómo deben enfrentar el problema. Porque al final es uno el que vive, el que olvidan, el que no hablan, el que no caminan, el que se caen, el que no comen. Todo lo vive el familiar, cuidador. Entonces por eso es que tenemos que trabajar al familiar. Sí, no, claro, y es una ardua labor de 24 horas, porque entonces el familiar tiene que encargarse de todo, pero muchos tienen que trabajar. Muchas veces es difícil, inclusive en nuestro país, que es tan costoso,
muchas veces tener una persona que atiende al paciente y asimismo el familiar se enferma. Por eso se enferma. Por eso es que, claro que sí. Es tan relevante esto de hablar con el familiar, porque cuando hablamos con el familiar no es solo para explicarle de qué se trata, lo que está padeciendo su papá o su mamá o su abuelo, sino cómo él tiene que cuidarse para poder sobrellevar esa enfermedad que puede durar entre 8 y 20 años. O sea, en promedio, una persona con Alzheimer vive de 8 a 10 años, pero hay familias, mi suegra tiene 19 años con Alzheimer. 19 años con Alzheimer. Bueno, que tiene al yerno. Que tiene un marido que con 83 no se la suelta a nadie. Sí. Y tiene una hija a la cual la familia decidimos pagarle para que se dedique al cuidado, porque eso es otra cosa. Tú no puedes, es muy fácil de que, María, ven, cuida a mamá porque tú eres soltera y porque tú tienes los hijos grandes. No, María tiene necesidades. Claro. Entonces esa persona, nosotros le pagamos, le damos 2 días libres, le damos vacaciones, le suplimos todas sus necesidades, todas, para que atienda con gusto a su familiar. mamá, que es su familiar. No, y hay mucha gente que se niega. Por ejemplo, en otros países nosotros hemos visto que existen instituciones que están hechas para este tipo de pacientes, en donde el paciente se ingresa y le dan todas las cosas, aunque lo pague el familiar, pero el paciente no está en el núcleo familiar, sino que está en esa institución. Pero aquí en Santo Domingo muchas veces hay negación por parte de la familia que dice, no, yo no lo interno, ese paciente es mío, como yo que no eso lo es un suelto. abandono, sí. Ajá, que tienen como una cierta Yo no le hago negación eso a mi papá a y mi eso. mamá. Ajá, ese es mi papá, ese es mi mamá, yo no lo pongo en un asilo, yo no lo llevo a un centro de atención, y realmente se ha visto negación. Bueno, estamos aquí en nuestro programa Medicina del Cuerpo y Alma con el doctor Guilamo, excelente médico geriatra que nos está hablando acerca del Alzheimer, y luego de esta pausa volvemos. Siga con nosotros en nuestro programa. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. De Cuerpo y Alma, y en nuestro segmento de Conversando con el Invitado tenemos al doctor Guilamo, médico geriatra, quien está compartiendo un conversatorio muy interesante con nosotros sobre el Alzheimer. Y estábamos hablando con el doctor acerca de que muchas veces la gente tiene miedo o cierta negación a ingresar un paciente con Alzheimer, aunque no tenga la posibilidad o las tenga, de ponerlo en un asilo. ¿Por qué será, doctor, que la gente tiene miedo de eso? Porque las personas tienen miedo al cuestionamiento. Tengo el caso reciente, voy a hacer una pequeña cuña, Estrella. Yo te las pago todas las cuñas, no te preocupes.
Yo tengo un centro geriátrico que se llama así, Centro Geriátrico Dr. Guílamo, especializado en atención de personas con demencia. Nosotros tenemos 70 camas. Y la semana pasada ingresamos a la mamá de un amigo de infancia que vivía frente a mi casa. Me conoce desde los 12 años. Y ella insistía mucho, llévame para allá, llévame para allá, llévame para allá. Y yo le decía que no. Comenzó a deteriorarse y el hijo me dice, vamos a llevar a mamá, primero porque ella siempre dijo que la llevara allá y segundo porque ya me botó el servicio, se peleó con los familiares que están ahí, ha hecho todo un lío. La llevamos al centro. A la semana me dice, yo no aguanto la presión de la familia, me tienen loco. ¿Cuándo nace? Que Wow. cómo yo metí a mamá en un centro geriátrico. Y Mal te hijo. voy a decir lo peor. Él es el único, Y, el que se encarga de la mamá, de todo. y encima le dicen. Pero que todos los otros van a opinar y él no aguantó la presión social. Por eso. Ahora eso ha ido cambiando. Hoy en día ya la gente ha ido concientizándose de que son opciones, son alternativas. Mi papá vive en mi centro geriátrico hace, qué sé yo, 10 años. Mi papá tiene 92 años, vivía conmigo. Nosotros salimos todos a las 7:30 de la mañana y lo dejábamos con un servicio. Y volvíamos a las 7, 8 de la noche y el viejo estaba solo. Preferimos llevárnoslo al centro y vive con nosotros allá. Y ahí lo vemos más, porque ahí está mi mujer, ahí está mi hijo, usted está ahí trabajando voy yo ahí. dando vueltas. Digo yo como un en niño fin. pequeño, es como un niño pequeño Entonces, que lo incluso pongan usted en un puede, cuida. puede darle funciones a él. Está ahí bien, lo adentro. que quiero decirle es que son alternativas. Y déjame decirte la mejor noticia. Todos los centros públicos y privados han mejorado dramáticamente los cuidados. Ya no es como cuando yo llegué, que eran depósitos de seres humanos. No, hay regulaciones, hay normas, la gente tiene más confianza. Por ejemplo, en mi centro nosotros tenemos cámara online, que la gente está viendo todo el tiempo lo que estamos haciendo. Los cuidadores tienen que cuidarse, porque Estrella llama y dice, ¿y por qué mi mamá tiene esa camisa sucia? ¿Por qué usted le puso una camisa sucia? ¿Y por qué usted le habló mal? ¿Y por qué usted le habló mal? Que no pasa, pero. Puede pasar, Sí, sí, sí. totalmente puede pasar. Somos seres Pero también humanos. que en un centro hay más, en un sentido cuidado, en el sentido, por ejemplo, que no se caiga el envejeciente, que el baño esté Se puede caer diseñado igual, se o puede caer diseñado para que vaya al baño, o a veces las casas no tienen tal vez hasta el inodoro para el sentarse, esté muy bajito, esté muy alto. Son cosas que ya cuando hay un paciente en un deterioro así, hay que tener cuidado. Tal vez en esos centros dispongan de un lugar adecuado. Realmente ha cambiado eso, Alba. Ha cambiado la percepción de la gente, el criterio de la gente ha ido cambiando mucho y se están utilizando más los recursos de hospitalización. Nosotros tenemos, por ejemplo, hospitalización, estancia diurna. Gente que dice, no, yo lo que quiero es llevar a mamá por la mañana y a las 4 o las 5 de la tarde yo voy y la busco y me la llevo para la casa. Perfecto. Hay otros que son estancias temporales, que tú dices, Alba, doctor Guílamo, y si yo me quiero ir de vacaciones 15 días, ¿yo puedo llevar a mi mamá? Perfectamente. Tú la llevas 15 días y la supervisa desde allá, desde Taiwán, que es donde a ti te gusta ir, porque ustedes las riquitas son así. Y entonces, de Taiwán tú me estás llamando y controlando la vida. O si, puede, dice, si va para Wuhan, a o China. si va para Wuhan, a China, a No, para estudiar, allá no. a estudiar el COVID. El COVID. No. Entonces, lo que te quiero decir es que hay todas esas opciones de cuidado para el cuidador. Hay también lo que se llama el ingreso de respiro, donde yo veo que tú vas a mi oficina y ya tú estás explotado. Tú estás lo que en medicina llamamos el burnout, el síndrome del quemado. Me exploté como cuidador porque tengo 24/7, más. un año, no aguanto Necesito más. descansar. Entonces yo te digo, Alba, lo más recomendable es que tú ingreses a tu mamá 30 días, tú te desconectes. Yo quiero que te vayas a la playa, que te bebas una cerveza, que hagas el amor si tienes con quién, pero que tú te relajes. Y luego vuelve y coge el fuete El de fuete. atender a tu cuidado. Eso se llama hospitalización de respiro. También son opciones de manejo que hay para los enfermos con enfermedades crónicas y para sus familiares.
Doctor, ¿y cuáles son las complicaciones a largo plazo de un paciente con Alzheimer? ¿En qué va a terminar la enfermedad? Termina en que no pueden caminar, en que no saben hablar, en que no conocen a nadie, y la peor es la que mencionó Estrella al principio: empiezan a tener problemas de deglución, capacidad para tragar, porque ya el cerebro no coordina todo ese proceso, y ahí hacen neumonías por broncoaspiración a repetición, que es la causa final de muerte. Una bronconeumonía. Por aspiración, sí. Por su propia saliva o por alimentos que nosotros le estemos dando en algún momento, se van a broncoaspirar. Ese es el final de todos, salvo algunos que puedan tener la suerte que en el interín de un Alzheimer le da un infarto y se murieron de manera súbita. Que en sí no fue el Alzheimer como tal, sino alguna otra enfermedad. Digamos que sí, que en medicina decimos que la gente no se muere de Alzheimer, pero cuando tú organizas el orden de las cosas, el Alzheimer fue lo que terminó desencadenando la dificultad para tragar y la muerte, la neumonía. Entonces, en el fondo mueren de Alzheimer, pero es por una bronconeumonía. Sí. Sí. Doctor, ¿hay alguna interconexión entre Alzheimer, depresión y Parkinson? ¿Se interconectan? ¿Una empeora a la otra? ¿O una precipita a la otra? Sí, hay una conexión muy estrecha. En todos los casos tenemos una depresión de los neurotransmisores cerebrales: dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina. El cerebro le bajan todas esas sustancias. Entonces, el paciente con depresión crónica, ansiosa, es un indicador de que ese paciente puede terminar desarrollando una enfermedad de Alzheimer. El paciente con Alzheimer, en las etapas iniciales, donde percibe que va perdiendo facultades, pero no quiere perder el control sobre su vida, termina siendo una depresión al principio de la enfermedad. Al final ya no es una depresión, es un Alzheimer establecido. Y el paciente con Parkinson, que es una enfermedad donde realmente lo que hay es una déficit de dopamina, que es la sustancia que controla el movimiento fino. En el 50% de los casos de Parkinson terminan desarrollando demencia. Terminan desarrollando demencia. Esa le llamamos demencia asociada al Parkinson. Muy interesante. Doctor, nos queda poco tiempo ya en nuestro programa, pero quisiera que le diera, por favor, un consejo a la población que nos ve hoy Día del Padre Dominicano, claro, acerca, ya que los padres, ¿verdad?, pasan mucho de 60 años, aunque hay padres jóvenes realmente, pero para la población envejeciente que nos ve, ¿cuál sería su recomendación en todas esas personas que pasan de los 60 años? La recomendación es que hay que mantenerse activo. Activo físicamente. Muévase, muévase y muévase. A lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero me levanto a las 4:30 y camino 1 hora, 15 minutos todos los días. A lo mejor no lo quiero hacer, quiero quedarme durmiendo. Manténgase activo intelectualmente, busque algo, aprenda ahora con el internet y aprenda con las redes sociales y aprenda y vea un montón de programas y películas y comparta. Socialice, la socialización. Vaya donde el amigo, vaya donde el familiar, comparta. Yo sé que ahora hay restricciones, pero si usted le pregunta, ¿ya usted se puso las 2 vacunas? Sí. ¿Y le dio COVID? Sí. Pues vaya y júntese en el balcón afuera donde haya aire y comparta. Haga algo nuevo, haga ejercicio y cuídese. Porque aquí no hemos hablado, se puede evitar el Alzheimer. Con todas estas cosas que decimos, más un correcto cuidado del control de su presión, de su azúcar, de su colesterol y de su corazón. Todo lo que afecta el corazón afecta el cerebro. Todo lo que beneficia al corazón beneficia al cerebro. Entonces no deje de ir al médico a tiempo a atenderse todas esas dolencias. Y finalmente diría, dejen el relajo de estar tomando
todo lo que le indican por ahí. Cuando yo Que llego para a una memoria. casa, 27 medicinas juntas para un paciente, Es para la memoria. para todo. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Damos las gracias al doctor Willamo Pero por su muchas brillante gracias. exposición. Lo invitamos cualquier día también que venga con nosotros. Quedaron varios temas pendientes. También felicitamos a nuestros padres, que hoy es el Día de los Padres, tanto a los que están con nosotros todavía y también a los que ya partieron, como es el mío en mi casa. No se pierda nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma y siga con la programación de Canal 19. Buenas tardes.